Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a hablar en esta cápsula sobre la concepción de María siempre Inmaculada. Es importante recordar las interpretaciones que los exégetas de las Sagradas Escrituras hicieron del capítulo 8 de los Proverbios, así como del Eclesiástico 24:9, que dice: Antes de los siglos, desde el principio, me creó, y por los siglos subsistiré, según las cuales la sabiduría quedaba personificada en María. La mística fue otro ámbito donde se desarrolló esta idea, y a nuestro propósito conviene mencionar la glosa que de dicho proverbio hizo la Madre María de Jesús Ágreda en la mística Ciudad de Dios, como explicación del primerísimo decreto divino de la humanidad del Verbo. Por consiguiente, de la concepción de la Madre Inmaculada que habría de darle materia. El origen de María como criatura suprema inmediata a Cristo y su divinidad figurada en la mente de Dios como imagen era parte de los caminos creados por el Altísimo, a pesar de no haber menester de ellos, para permitir a sus criaturas el conocimiento de su divinidad. El linaje de María, de ese modo, no era sino el Dios mismo, pues a pesar de ser hija del primer hombre, había quedado apartada de toda mancha de culpa y a toda muerte del pecado. No obstante, ser ella hija de nuestros primeros padres hechos de materia imperfecta. Esta preservación de la culpa que alcanza todo género humano se entiende como un acto singularísimo de excepción a la ley divina, propio de la inconmensurable omnipotencia y la infinita sabiduría del Altísimo, capaz de reunir toda la perfección y belleza en una sola de sus obras. Siguiendo esta idea, el mercedario Juan de Castro predicaba hacia 1690 que la concepción tenía que haber sido la mayor obra divina, el mejor milagro y el más grande misterio, pues Dios, para la concepción de su madre, ha menester todo el cuidado de su entendimiento y todo el imperio de su voz. Así la concepción de María es obra de su boca y los milagros son obrillas de sus dedos. Luego la mayor obra fue la concepción que todos los milagros. La creación de María Inmaculada había sido anterior al resto de las creaciones, cuyos distintos símbolos se encontraban en el pasaje bíblico: la tierra del primer Adán y el paraíso terrenal, los cielos de los justos, la distancia entre la esencia divina y sus criaturas, los canales de la gracia, los santos y las órdenes angélicas, la iglesia militante y el orbe todo. En el libro de la sabiduría se mencionan las obras del Padre, el cielo, las estrellas, etc. Pero además en algunos casos se habla de dos momentos de la concepción de la idea y de la materia, de la Madre de Dios. Para definirlos, la monja concepcionista hacía una distinción entre vocablos que se referían a María. Fui engendrada o nacida, que dice más que concebida. Se refiere al entendimiento divino de la Beatísima Trinidad, cuando fue conocida y como conferidas las conveniencias de la Encarnación. Pero ser nacida refiere a la voluntad que determinó esta obra para que tuviese eficaz ejecución determinando la Santísima Trinidad en su divino consorcio y como ejecutando primero en sí misma esta maravillosa obra de su unión hipostática y ser de María Santísima. Y por eso dice primero que fue concebida y después engendrada o nacida, porque lo primero fue conocida y luego determinada y querida. El púlpito fue sin duda un ámbito apropiado para la comparación de los dos mayores misterios de la Iglesia Católica. Por una parte, la concepción sin mancha de María, obra excepcional del privilegio propio de la omnipotencia del Padre. Por la otra, de la encarnación de Cristo por obra del Espíritu Santo y su muerte en la cruz para el perdón de los pecados. Así sucede con la pieza de oratoria del jesuita Miguel de Castilla,
predicada en el convento de la Soledad de Guadalajara en el año de 1613. El teólogo ignaciano, amante de la unión de los conceptos extremos, comparaba los gozos del primer instante del ser de María con sus dolores pasionarios. A este propósito resultaba sumamente propicia la utilización de la tórtola como jeroglífico de la concepción, pues su solo nombre, Turtur, simbolizaba la igualdad de origen y fin del ser de la Madre de Dios, la inocencia de su creación y sus sufrimientos al pie de la cruz. Según el padre Castilla, la predestinación de María como ser inmune al pecado humano no podía ser independientemente de la muerte y pasión de su Santo Hijo, sino que en ese solo decreto divino se encontraba su mayor nobleza y fundamento de la gracia. La escogió como de su mano, y digámoslo así, la costeó y la sacó del almacén de su omnipotencia de todo gusto y de toda gala, y al punto de todo gusto y al punto de los méritos de su pasión y muerte. La adornó de la gracia original y otros singulares privilegios. Resultaba imposible de esta manera disociar a la Virgen pura de la Madre afligida, convirtiéndose su concepción en un instante pleno tanto de gracia como de dolor, simbolizados estos por las figuras del árbol del paraíso y del árbol de la cruz. Sin embargo, en la iconografía inmaculista no sólo quedaba contrapuesta la concepción y la pasión como medios de redención de la humanidad, sino que la presencia de María desde el inicio de los tiempos correspondía a aquella señal aparecida en el cielo de la que habla San Juan en el Apocalipsis. Así, tras el Concilio de Trento, la Virgen Inmaculada quedó identificada de manera definitiva con la mujer del Apocalipsis que ya había sido relacionada con la Iglesia. En esa hibridación, precisamente lo que se mira en el tiempo tanto medieval de la toda pulcra. Estos signos de pureza provenientes de varios libros bíblicos, Cantar de los Cantares y Sabiduría, el Eclesiástico, se fijaron hacia finales del siglo XVI en Francia y España, de manera paralela, si bien los elementos lo habían hecho desde la centuria anterior. Así que la imagen de la toda pulcra fue identificada por toda la Iglesia y se produjo la imagen en libros, cuadros, imágenes, pero con el tiempo se fue simplificando su representación hasta llegar a un modelo que no necesitaba de los símbolos veterotestamentarios para la identificación de la Inmaculada vestida de la túnica blanca y manto azul. Como en este cuadro donde Dios Padre bendice su creación purísima, la representación creadora de Dios se convirtió en uno de los rasgos más claros de la iconografía inmaculista, dada su potencialidad gestual y simbólica. El Padre Eterno aparece en su papel del sumo artífice, ideador mundi y autor de la idea o del concepto de María, creada ab eterno en el pensamiento divino. De ahí que se le mire presente y creador en su gloria, y rodeado de las nubes que son el dispositivo de la representación visual de lo sagrado. De ahí pronuncia el fiat proclamado y reclamado para sí la autoría de su creación, a la que señala con su dedo deminúrgico, con el que da materia a sus pensamientos. María queda así figurada en el divino intelecto como la mejor de las ideas, obra sin semejante, creación perfecta tan sin segunda. Ella es el receptáculo pasivo, la tabla rasa o el vaso de divina elección, de los designios de la voluntad del Padre, a la vez increado y creador de todo. No es extraño que el espacio de la escena sea temporal, pues los artistas se enfrentaban al reto de representar la eternidad anterior a la creación del universo,
percibida por el humano intelecto como tiempo interminable. Tal creación ex nihilo de un concepto encontró en esta tipología una manera de explicar el misterio teológico tan abstracto de que la Virgen fue creada en el origen de todos los tiempos. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo se va comprendiendo poco a poco este misterio y cómo los artistas van empezando a quererlo plasmar, ¿verdad? En sus pinturas, que primero van a estar llenas de muchos símbolos para poder representar y comprender este misterio, y poco a poco, al irse entendiendo, se va a hacer menos complicado, menos suntuoso, con menos figuras, hasta quedar en la imagen que conocemos actualmente, la Virgen con sus manitas juntas, vestida de blanco con azul, ¿verdad? Y al verla, luego identificamos que es la advocación de María Inmaculada. Bueno, que tengas una excelente tarde y nos vemos mañana.